¿Arrancó? Ahí está. Sí, estamos ok, Rafa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gusto saludarlos a todos y todas. Bueno, en primer lugar, agradecerles nuevamente de que estén aquí presentes en este cuarto y último encuentro del seminario virtual sobre ambiente, clima y energía en América Latina y el Caribe. Como ustedes saben, en la jornada de hoy vamos a contar con dos expositores de lujo, dos amigos, colegas con los que venimos trabajando hace mucho tiempo, codo a codo, y el objetivo de este módulo consiste básicamente en reflexionar sobre el extractivismo y el neoextractivismo en América Latina y el Caribe. Entonces, sin más introducciones, presento muy brevemente a nuestros expositores. En primer lugar, va a hacer uso de la palabra Enrique Viale, que es fundador y presidente de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, miembro del Tribunal Ético por los Derechos de la Naturaleza, de la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza, autor de libros, ensayos, comunicador socioambiental, bueno, una de las voces y plumas más importantes de los últimos años, autor de Maldesarrollo, El colapso ecológico ya llegó, en coautoría con Maristela Esbampa, entre muchas otras publicaciones. Así que le damos gracias a Quique por estar hoy con nosotros. Y a continuación va a hacer uso de la palabra María Marta Di Paola. María Marta es licenciada en Economía y Administración Agraria por la Universidad de Buenos Aires, es magíster en Relaciones Económicas Internacionales, consultora independiente en temas de transiciones energéticas y políticas ambientales, vicepresidenta de Sociedad y Naturaleza y ha realizado tareas vinculadas a la investigación en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales por 12 años. Bueno, muy contentos, les decía, por este último encuentro, muy contentos también por la participación. Hemos logrado en los últimos 4 semanas tener un importante porcentaje de participación en función de las inscripciones, así que le agradecemos su tiempo, estar conectados un día como hoy, a esta hora, para conversar sobre estos temas, pero bueno, un poco el objetivo es el seminario, ¿no? Continuar afianzando este tipo de discusión, de formación y de educación con perspectiva ecosocial. Así que le cedemos la palabra a Enrique y a María Marta. Por favor, den el presente para las asistencias y los certificados en el chat. Y a finalizar las exposiciones, pueden hacer consultas o comentarios en el chat o pueden prender el micrófono y hacer uso de la palabra. Gracias nuevamente. Les cedo la palabra a Quique. Bueno, gracias querido Rafa. Bueno, me encanta estar acá, este curso que ya tiene su segunda edición y que seguramente seguiremos haciendo, así que muchísimas gracias a todos los que hacen posible esto, ¿no? Más, que tanta gente esté conectada con lo que cuesta ahora conectarnos, ¿no? Y a esta hora es doble el esfuerzo. Yo lo que voy a pedir, hay bastantes cámaras prendidas, pero tratemos de tener prendidas las cámaras a los que no la tienen, porque si no se hace medio... Es la mejor forma de tratar de enfrentar a la virtualidad. Esto, por supuesto, si alguien no puede, no hay problema, pero si pueden tener la cámara prendida, me hacen un favor y por lo menos vemos caras, ¿no? Y no solo una computadora. Eh, bueno, yo voy a hacer una exposición sobre neoextractivismo, extractivismo, lo que era un poco la exposición de hoy. Luego viene el complemento de la querida María Marta y Paola, eh, que tiene un material increíble. Les recomiendo que lo miren con mucha atención, mucho dato, pero no solo dato. Y es un buen... mi exposición es un buen complemento, creo yo, o una buena introducción para lo jugoso que es esa ponencia que va a hacer María Marta. Eh, Nosotros venimos escribiendo hace muchísimo tiempo sobre extractivismo, neoextractivismo. Como dijo Rafa, tenemos el libro Mal Desarrollo, que es un libro del 2014 que hicimos con Maristela Esbampa, donde ahí contamos gran parte de lo que estaba pasando en Argentina y en parte de América Latina. Y luego más cercano es el libro del 2020, que es El colapso ecológico ya llegó, que es un poco una actualización del otro libro, con una vuelta de tuerca, no es solo una actualización. Pero donde la categoría, la figura del extractivismo, el neoextractivismo son centrales, ¿no?
Y muchas veces creemos o estamos convencidos de que sabemos, lo escuchamos tantas veces, sobre todo los que estamos en el microclima, ¿no? En el microclima ambientalista o cercanos a ello, escuchamos mucho la palabra extractivismo. Justo, bueno, hace pocos días se lanzó una campaña anti-extractivismo, campaña plurinacional anti-extractivista, ¿no? Algo que era impensado porque la palabra extractivista estaba muy, muy cerrada hasta hace pocos años al campo académico, ¿no? O un campo muy cerrado, ¿no? Que haya una campaña popular, abierta, que se llame así, demuestra cómo ha evolucionado el término y se ha popularizado. Igual considero que no está del todo popularizado, ¿no? O sea, si salimos un poco de nuestros círculos, etcétera, y hagamos la prueba ahora en las fiestas, de preguntarle a una tía, a un tío, un sobrino, si sabe lo que es el extractivismo, ¿no? Yo creo que alguna idea van a tener, alguna noción, aunque no sepan describirlo, por supuesto, académicamente, pero muchos no van a saber bien qué quiere decir, ¿no? Eh, y la verdad que el neoextractivismo, el extractivismo, es una categoría de gran actualidad y capacidad analítica que recorre tanto las ciencias sociales críticas en América Latina, pero también, como dije recién, la gramática política de diferentes movimientos socioterritoriales y organizaciones indígenas campesinas, ¿no? En toda América Latina el concepto de extractivismo fue adoptado por los movimientos territoriales, ¿no? Para decir a qué estaban enfrentando, más allá de que podía ser un emprendimiento minero, del agronegocio o del petróleo, el extractivismo siempre está dando vuelta en el discurso. Entonces está en la academia, en las ciencias sociales, pero también en los campos populares. Y este extractivismo, o se podría decir neoextractivismo, como lo dicen algunos autores como Udinas, puede ser caracterizado como un patrón de acumulación basado en la sobreexplotación de bienes naturales o recursos naturales, como se dice en nuestra Constitución, obviamente que son cada vez más escasos, en gran parte no renovables, minería, ¿no? Petróleo, así como en la expansión de las fronteras de explotación de territorios antes considerados como improductivos. Esa es una característica que para mí es... Opa, perdón que se me cayó. Es una de las características fundamentales. Esto de la expansión, la acumulación por disposición que habla el geógrafo inglés David Harvey, ¿no? Una de las lógicas del extractivismo es ampliarse permanentemente, ampliar la frontera. Por eso genera tanta conflictividad social, ¿no? En la cordillera puede ser, en lugares impensados, pero también el agronegocio avanzando sobre el Chaco argentino, sobre bosque nativo, sobre humedales, etcétera, ¿no? Esa ampliación permanente. Eh, y esta dinámica mercantilizadora, es decir, mercantilizar todo, la naturaleza, está asociada al metabolismo social en el marco del capitalismo que estamos viviendo ahora, que exige para su funcionamiento cada vez más materia y energía, presionando por ende sobre bienes naturales y territorios. La característica del capitalismo actual es que requiere cada vez más bienes y energía, como si eso fuese posible, ¿no? Vinculan y casi que hacen un paralelismo con eh, como si fuese posible crecer ilimitadamente, ¿no? Crecimiento y desarrollo se terminan convirtiendo casi en sinónimos. Obviamente también el neoextractivismo se caracteriza por ser netamente exportador o tener como principal característica la exportación de los territorios del sur, fundamentalmente, de bienes primarios y a gran escala, esto, ¿no? Entre ellos hidrocarburos, gas y petróleo, metales y minerales, producto también ligados al nuevo paradigma agrario relacionado al agronegocio, la soja, en nuestro caso, es una característica común, ¿no? Y otro rasgo del neoextractivismo es el gigantismo, la gran escala de los emprendimientos, ¿no? Una de las características fundamentales es eso, la envergadura la envergadura de los proyectos de carácter capital intensivo y no trabajo intensivo. Cine requiere mucho capital, pero no mucho trabajo, digo, para empezar, ¿no? Y también el gigantismo no es solo de la gran minería, por ejemplo, o los proyectos mineros enormes como Vaca Muerta, sino también lo grande de los actores intervinientes, en general grandes corporaciones transnacionales, ¿no? El gigantismo viene también por ahí, es otra de sus características. Y
como dijimos, un poco lo anticipamos, presenta una determinada, otra característica fundamental es presentar una determinada dinámica territorial cuya tendencia es la ocupación intensiva del territorio, el acaparamiento de tierras a través de formas ligadas al monocultivo o monoproducción, ¿no? El monocultivo de la soja, donde hay minería no hay otra, compite por el territorio, por los recursos, por el agua, etcétera, con otras actividades previamente establecidas, ¿no? Entonces tiene una dinámica de enclave o de fragmentación territorial que genera escasa producción de encadenamientos endógenos relevantes, ¿no? Se impone ahí como un enclave, como ha pasado con la gran minería en nuestro país, ¿no? Como la Lumbrera, por ejemplo, en Catamarca, que tenía escasa producción de encadenamientos productivos locales. También tiene como característica la dinámica del desplazamiento, dislocación de las economías locales y tradicionales y expulsión de poblaciones, lo cual tiende a colocar a las empresas o las grandes empresas en el rol de actor social total en el marco de las sociedades locales, ¿no? Empiezan a mandar en los territorios, incluso socialmente, ¿no? Es la lumbrera la que regalaba las camisetas de fútbol a los equipos locales, o la que pintaba el hospital o regalaba una ambulancia, ¿no? Y empieza a tener ese papel las grandes empresas. Pero más allá de las ventajas comparativas, cuando hubo altos precios internacionales de los commodities, no ahora tanto, la dinámica extractivista, esta inserta a los países del sur, esta es una característica del extractivismo, ¿no? Como proveedores de materias primas, reformulando una vez más las históricas asimetrías entre el centro y la periferia, en el marco de la División Internacional de Trabajo, tal como aparece reflejado en la distribución desigual de los conflictos socioambientales y en la reprimarización de las economías, ¿no? O sea, acentúa el extractivismo, esa posición de América Latina como proveedora de naturaleza, como si fuese un destino. Una reprimarización de nuestras economías entre norte y sur, y un desigual también distribución de los conflictos socioambientales que se trasladan a nuestros territorios, por supuesto, ¿no? No es que no hay conflictos socioterritoriales en el norte global, pero hay muchísimos menos en comparación. Atento que somos nosotros, en el marco de la División Internacional de Trabajo, los proveedores de materia prima, como si fuese además un destino. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Pero el neoextractivismo abarca algo más que aquellas actividades consideradas tradicionalmente como extractivas, las que hablamos, ¿no? La megaminería, la expansión de la frontera petrolera y energética a través de la explotación del gas y petróleo no convencional, a través del fracking, ¿no? La tan cuestionada técnica del fracking, pero también la construcción de grandes represas hidroeléctricas forman parte del mismo aparato, ¿no? Porque además estas grandes represas generalmente están construidas o son construidas al servicio de la actividad extractivista, ¿no? Siempre hay una ligazón entre la construcción de esas grandes represas que generan tanto conflicto, en Brasil es muy evidente esto, ligadas a los modelos extractivos, o sea, para proveer energía para extraer en otro lado, minería o en petróleo, etc. También la expansión, por supuesto, de la frontera agrícola, la generalización del modelo de agronegocio, ¿no? Pero la expansión de la frontera pesquera ligadas a la sobreexplotación y sobrepesca, y también una que se habla bastante poco, pero que está cada vez avanzando a paso firme y generando mucha destrucción, la actividad forestal, ¿no? La implantación de forestal exótica en nuestros territorios, ¿no? Que no son bosques, que generan un impacto ambiental enorme, que genera desplazamiento de población, y todas las características, aún siendo plantar arbolitos, ¿no? Y así lo venden, tiene todas las características, las peores características del extractivismo, ¿no? Eh, Usan agroquímicos, generan desplazamiento poblacional, generan un impacto ambiental enorme porque además son exóticas, como los pinos y eucaliptos. Hay una provincia como Corrientes, que nosotros venimos ahí tratando de trabajar con mucha dificultad, que ha tenido un avance enorme, 500.000 hectáreas tienen ahora, medio millón de hectáreas implantadas de bosque. ¿No? ¿Hay alguien de Corrientes acá? No. Tienen medio millón de hectáreas implantadas entre pinos y eucaliptos, fundamentalmente pinos, que han generado un desplazamiento poblacional enorme, actividades previamente establecidas que no han podido seguir. El impacto, obviamente, habrá avanzado sobre humedales, esteros, etcétera.
Eh, y además, esto no solo es en Corriente pues tenemos más datos. Hay parte en Entre Ríos, parte en Misiones, por supuesto, muy grande Misiones, con una empresa que es la Monsanto de las forestales, que es Arauco, que bastante poco conocemos, incluso dentro del propio movimiento ambiental. ¿No? El movimiento ambiental desconocemos, dentro del movimiento ambiental desconocemos el impacto, porque decimos, bueno, es plantar arbolito, de última. Y ya hay un famoso en Úselo y Tírolo, en realidad es una recopilación Úselo y Tírolo, ¿no? De Galeano, ¿se acuerdan de ese libro? Pero hay ahí un fragmento muy interesante de Eduardo Galeano sobre esto, porque en Uruguay también, Uruguay tiene hace varias décadas también, a partir de la implantación del modelo de pasteras, previo a eso se hizo muchos años. ¿Se acuerdan cuando los más veteranos como yo se acordarán cuántas publicidades teníamos en la década de los 90 que invierta en Uruguay? ¿Se acuerdan eso? Invierta en Uruguay, que era en bosque. Y la verdad que uno incluso decía, bueno, qué buena inversión, ¿no? Voy a invertir en un bosque, voy a plantar arbolitos y además voy a ganar dinero. Eh, bueno, y tiene un famoso escrito muy interesante cuando habla de que no son bosques, que son como soldaditos, y uno los ve y la verdad que es dramática la situación. O sea, yo me quedo siempre un rato con esto, sobre todo cuando hay como ustedes, que son, muchos son parte del movimiento socioambiental, para que le prestemos mucho más atención. En la Patagonia también hay, y en la Patagonia chilena. Es desesperante lo que pasa. Ahí está Arauco muy fuerte. Y Arauco es una empresa que es bastante poco conocida, ¿no? Monsanto la conocemos, Barrick la conocemos, Chevron la conocemos, digo, por lo menos está en el ideario de los malos. En cambio, Arauco no. Y Arauco, los carteles que hay cuando uno va para ahí, respira aire puro, que acá hay un bosque implantado, que usa agroquímicos, que no crece nada más que el bosque, que estos pinos como soldaditos, que no hay biodiversidad, y consume muchísima agua además. Eh, y son altamente inflamables, por eso los incendios en Corrientes tuvieron las características que tuvieron, que se prendió fuego el 12% de la provincia, y los incendios en Chile, no sé si recuerdan el verano, que fueron infernales, muy relacionadas con este modelo de implantación de árboles exóticos. En América Latina el neoextractivismo o el extractivismo está desde la época de la conquista, ¿no? De 1492 hasta la actualidad. El modelo ha sido el de América Latina proveedora, así la conquista ha tenido su base sobre eso, ¿no? Eh, pero el neoextractivismo, como lo nombra Eduardo Budinas o Maristela, se insertó en un contexto, o sea, no es que nunca hubo extractivismo en América Latina, no es una vuelta de tuerca hace 20 años cuando creemos que empezó más o menos el neoextractivismo, sino que fue una vuelta de tuerca, ¿no? Lo que Maristela llama cuando arranca a partir del principio de este siglo el consenso de los commodities, muy relacionado con la suba internacional de los precios de los commodities y donde incluso gobiernos progresistas adoptaron profundizar el modelo extractivista. No solo el gobierno de derecha, sino... Y el consenso tiene que ver con eso, por eso lo llama consenso. Los consensos son cuando rebasan ideologías, ¿no? Es decir, izquierdas o derechas, más pronunciadas o no, todos ven a América Latina como proveedora de la naturaleza como un destino, y no como una decisión geopolítica que nos pone en ese lugar. Y nadie lo discute, los consensos no se discuten. Lo que sí hay grandes diferencias, no vamos a decir que es lo mismo, en la distribución de la renta de esto, ¿no? Eso sí, hay enormes diferencias entre derechas e izquierdas, pero no en la implantación del modelo, incluso con una especie de punto ciego de los conflictos territoriales que suscita. Para las derechas no hay, o sea, no hay problema con esos conflictos territoriales, se hace con represión o como sea, pero para los progresismos es un punto ciego, que no saben cómo resolver. Le pasó al Lula, al primer mandato de Lula, por eso tuvo tanta conflictividad con la que ahora es su ministra de Ecología, Marina Silva, ¿no? Que se enojó en ese momento porque avanzaba el modelo extractivista sin ninguna contemplación. Entre paréntesis, Lula ha hecho una vuelta de tuerca con eso increíble, más allá de las limitaciones, etcétera. Su discurso ha cambiado radicalmente y ahora tiene de ministra de Ambiente, en realidad se llama de Ambiente, no me acuerdo cómo se llama en Brasil, de Medio Ambiente, no me acuerdo cómo se llama, a Marina Silva, la que se había ido enojada. Y también creó un ministerio de
pueblos indígenas, cosa que también había tenido gran conflictividad, tanto Lula como Dilma, con la creación o con la construcción de una represa muy grande que era Belomonte, que estaba bien destinada al extractivismo. No solo la represa, sino la energía que se iba a proveer de esa represa. Y que generaba una gran conflictividad con los movimientos indígenas, fundamentalmente. Pero digo, esa conflictividad que también tuvo Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia y en nuestro caso las presidencias de Néstor Kirchner y de Cristina, ¿no? Digo por los progresismos. Obviamente que las derechas en esto avanzaron también, pero esos consensos, ¿no? Son independientes de la orientación ideológica, ¿no? Y algunos dicen que, bueno, el consenso de los comunistas vino a reemplazar el consenso de Washington de la década de los 90. Eh, Muy relacionado este consenso y bastante fácil de explicar. El consenso sigue, ¿eh? Nosotros ahora lo llamamos consenso extractivista, consenso de los commodities, como quieran llamarlo, pero continúa, ¿no? Continúa en la actualidad muy fuertemente, con algunas particularidades, como le dije, ¿no? Lula cuestionando algunas cosas. Para mí, el gobierno, o el que mejor está mirando estas cosas, es el gobierno de Colombia, a través de Gustavo Petro y Francia Márquez, su vicepresidenta, o el presidente y vicepresidenta, que es el que mejor, al menos discursivamente, incluso no solo discursivamente, está tratando de enfrentar este consenso extractivista, que no es nada fácil, ¿no? Pero con medidas muy concretas y con funcionarios de primera y segunda línea interesantísimos. Impensados, como poner a María Marta Di Paola, no te rías, pero en un puesto de ministra o viceministra, cosa que acá sería impensado, bueno, menos con ahora a partir del domingo, ¿no? Pero aún ahora, si me fuese, también sería si hubiese ganado Massa, también sería bastante impensado. Eso. Pero todo esto, todo este consenso está muy relacionado con un mito fundante de América Latina desde la conquista, ¿no? No, no fundante de América Latina tiene siglos, ¿no? Pero sí desde la conquista, que es el mito el doradista. Yo siempre lo digo, el que me habrá escuchado en otra charla va a decir, este lo repitió, incluso lo tengo en las redes sociales, bastante repetido, pero me parece que es clave para poder enfrentar este consenso extractivista, consenso de los commodities, como queramos llamarle, tenemos que entender por qué pasa, ¿no? Es el mito El Dorado es esa ciudad llena de riquezas de la época de la conquista, que todos los que venían a América, a hacerse la América justamente, buscaban. Y que era una ciudad que supuestamente las casas eran de oro, los techos, había riquezas, joyas, y el que la encontrara se iba a salvar para siempre, él, su familia, todos. Y en realidad el Dorado no existía, era un mito. Era un mito que funcionó muy bien. Ese descubrimiento mágico, súbito, que de un momento para otro te salva, ¿no? Entonces el mito el doradista quedó muy instalado en el imaginario latinoamericano. Descubrimiento mágico, súbito, de un momento para otro. Y nos van instalando el dorados todo el tiempo, o dorados todo el tiempo. Vaca Muerta nos va a salvar. ¿Cuánto escuchamos eso, no? Vaca Muerta ya tiene 10 años de explotación. Hace poco cumplió 10 años. Antes era la soja en los 90, ¿no? Con la soja ahora sí. Miren cómo estamos ahora, ¿no? En los momentos más críticos de nuestra economía de la historia. Y el nuevo El Dorado, hay muchos dorados, ¿eh? Y en cada país de América Latina los podemos ver. En Colombia también, la locomotora minera, le decían, la locomotora energética para el petróleo. Eh, ¿Cuál es el nuevo El Dorado en Argentina ahora? Hace pocos años. Porque además los dorados se van cayendo, porque no van cumpliendo sus expectativas, entonces hay que crear nuevos. Ahora sigue teniendo esa visión el doradista. El nuevo dorado es el litio, ¿no? El litio ahora sí, ahora con el litio, Argentina despega, y más como ayer que se hablaron por teléfono el presidente Milei, el presidente electo Milei y Elon Musk, ¿no? Ahora sí, viene Elon Musk y nos va a salvar. Eh, bueno, ese mito del doradista funciona muy fuerte en América Latina, eh, con, eh, con muchísima fuerza, y es muy difícil confrontar. Confrontar los consensos requiere mucha convicción, muchísimo esfuerzo, muchísima determinación, porque cualquiera que cuestiona los consensos está destinado a ser un loco, un irracional, alguien que no entiende, que está fuera de la realidad, ¿no? Te dicen eso. ¿Cómo vas a cuestionar la soja en Argentina? ¿Cómo vas a cuestionar a Vaca Muerta? ¿Cómo vas a cuestionar el litio? Y lo cierto es que Argentina, con mega minería en su cordillera,
con uno de los modelos sojeros más grandes del planeta, con Vaca Muerta explotándose hace 10 años, con el litio ya empezando a explotarse, tiene más de la mitad de los pibes bajo el nivel de pobreza. ¿Quién es el loco, no? O el loco. Ya hablar de loco ahora es difícil, ¿no? Pero bueno, vamos a buscar otro término. Pero ¿quién es el irracional? El que cuestiona un modelo que subsume a la mitad de nuestra población, un modelo económico, extractivo más que productivo, que subsume a más de la mitad de nuestros pibes bajo nivel de pobreza, o el que te dice que para salir de aquello que nos trajo hasta acá hay que profundizar eso. Porque siempre nos dicen eso. No, no, pero ahora sí, cuando si al campo, ahora le damos, le bajamos la retención y hacemos la expansión de la frontera sobre, o Vaca Muerta y le entregamos más beneficio, ahora sobre el mar argentino, etcétera, ahora sí, ¿no? Y la verdad que se convierten en fantasmas que nunca se atrapan, porque son dorados. Eh, Cuestionar en América Latina el modelo extractivista es luchar por la justicia social. Yo voy terminando ya, María Marta, pues ya el tiempo pasó. Cuestionar en América Latina el extractivismo es luchar por la justicia social, es luchar por una sociedad más justa, más igualitaria, territorialmente más democrática, ¿no? Confrontar con ese modelo que acapara, expulsa poblaciones, luchar contra eso es clave y hay que tener, pero insisto, mucha determinación. Por eso no es casual algunos movimientos pseudoambientales, juveniles, que se asustan ante esto. No es fácil cuestionar el consenso extractivista, entonces empiezan a justificar. No, bueno, pero en realidad tenemos que la ampliación de los procesos con palabras difíciles y terminan justificando Vaca Muerta, el litio, todo. ¿No? ¿Lo vieron eso en los últimos años? Porque no es fácil. Esto pasa acá, pasa en Colombia. El Partido Verde de Colombia es extractivista. O sea, igual es medio de derecha, ¿no? No es casual. Pero pasa en distintas partes, ¿no? Donde el movimiento socioambiental recibe mucho eh, ataque, etcétera. Nosotros con nuestros libros, todas las barbaridades que nos han dicho, ¿no? Por cuestionar el modelo extractivista, no solo a nosotros, Alberto Acosta en Ecuador, Eduardo Budinas en Uruguay. Imaginen, no sé, Rafa que está en Santa Fe, discutir el modelo sojero en Santa Fe, o en Córdoba, ¿no? Ese es Rafa Colombo, nuestro amigo. Enzo en Entre Ríos, yo estoy viendo gente acá, ¿no? En esos lugares cuestionar eso que parece que va a traer no es fácil, pero es nuestra obligación. Si luchamos por justicia social, tenemos que cuestionar sin miedo, aprendiendo mucho y utilizando muchísimo los datos y los conceptos que María Marta ahora nos va a decir. Mirá la responsabilidad que te puse. Así que bueno, muchas gracias por haberme escuchado con atención y bueno, estamos a disposición. Bueno, Quique, muchísimas gracias. Espectacular escucharte, como siempre. Bueno, María, te cedemos el micrófono para que hagas uso de la palabra y tengo entendido de que tenés una presentación. Les Así es. recordamos que en el Drive están disponibles los materiales bibliográficos correspondientes a este módulo, el libro Mal Desarrollo de Kiki Maristela, que está disponible desde dominio público en PDF. También otro libro de Maristela sobre las fronteras del neoextractivismo, que también está disponible online, donde trabaja específicamente estos conceptos los que habló Quique, y también materiales que produjo María específicamente para esta exposición, incluyendo el que está presentando ahora. Gracias, María, te escuchamos. Bueno, muchas gracias por la invitación a les abogades, a Quique, a Juanpi, a Rafa. Menuda responsabilidad me tiraste, Quique, por la cabeza. Espero no aburrirles y un poco la idea de esta presentación es utilizar el mismo lenguaje económico que utilizan para decir que el extractivismo trae progreso, para demostrar que no es tan así. Un poco para arrancar es pensar, bueno, les quería comentar los datos, que los tenemos todos en la cabeza, pero está bueno recordarlos, ¿no? Para arrancar a hablar de todo, de cómo llega la Argentina a esta situación, ¿no? 45% de pobreza,
2 de cada 3 infancias están viviendo bajo la línea de pobreza, un 140% de inflación y una deuda externa que representa el 81% del PBI. Un cuadro bastante crítico. Primero algunos conceptos más generales, ¿no? ¿Qué es de lo que estamos hablando actualmente? Estamos hablando de crisis interconectadas, una crisis climática, una crisis económica y una crisis de biodiversidad que están interconectadas. Y estamos hablando del capitalismo, ¿no? Del capitalismo que está socavando los límites propios de nuestra naturaleza. Y esto viene de la mano de el afán de lucro, la necesidad de lucro constante que tiene el capitalismo, que lleva al consumo y a la acumulación de los bienes naturales de una manera exacerbada e incluso en algunos momentos tratando de pintarla de verde. Como bien decía recién Quique, la expansión de las plantaciones forestales presentadas como una solución ante la crisis climática, por ejemplo, o para que nos permitan seguir consumiendo cada vez más combustibles fósiles, pero bueno, expandimos la frontera de plantaciones verdes, de plantaciones forestales, perdón. Plantaciones que en el caso de Argentina reciben subsidios del Estado, ¿no? Y cuando comparábamos los datos, en su momento cuando estaba en FARM, comparábamos cuántos pesos iban a las plantaciones forestales y cuántos pesos iban a los bosques nativos, había una relación casi de un 100 a 1, ¿no? Por cada 100 pesos que iban a las plantaciones forestales, un peso iba a los bosques nativos en el marco de la ley de bosques nativos. Bueno, pero volviendo quizás un contexto un poco más general, pensamos en este afán de lucro que nos lleva a una situación actual de un incremento de una perspectiva, un incremento de la temperatura hacia fin de siglo del 4%, de 4 grados, perdón, cuando en realidad deberíamos estar en la línea del 1.5. Y otro indicador, me gustan mucho los datos y los indicadores, ya lo van a ir viendo a lo largo de la presentación, es el overshoot day, es el día de sobrepaso del consumo, ¿no? Que cada vez se va alcanzando más cercano al año. Desde que, por ejemplo, este año lo alcanzamos el 2 de agosto. O sea que a partir del 2 de agosto estamos consumiendo bienes naturales o recursos, como quieran llamarlos, que están pensados para consumir el año que viene. O sea que cada vez se consume, digamos, en esta perspectiva estamos consumiendo 1.7 planetas para mantener el nivel de vida que tenemos actualmente. Y una de las cuestiones de las que siempre hablamos, y van a notar que yo voy a seguir utilizándolo a pesar de estas críticas que le vamos a hacer, es el Producto Bruto Interno. Cuando hablamos en economía o en cuestiones incluso del extractivismo, estamos hablando, bueno, pero tal explotación incrementa el PBI en tantos porcentajes. ¿Pero de qué hablamos cuando hablamos de PBI? Estamos hablando de la valoración de la producción de bienes y servicios de toda la economía de un país. ¿De dónde surge este indicador? Rápidamente no me voy a detener, jueves preferiado, no es un momento para hacer una recapitulación histórica, pero la idea es entender cómo surge. Surge en 1920, en la depresión mundial, con Kuznets, que es un economista que buscaba analizar medidas económicas y cómo esas medidas económicas podían ayudar a sacar a las economías de esas crisis. Él utilizó, este fue el primer uso que tuvo. Después, durante la recuperación de la Segunda Guerra Mundial, que se establece el Plan Marshall, el Banco Mundial toma este indicador para medir o tratar de mesurar cuál era el impacto que había en estas economías, en las economías que recibían la ayuda de este Plan Marshall. O sea que cuando hablamos de PBI estamos hablando de un producto utilizado justamente netamente con una mirada económica y que surge en situaciones de crisis, ¿no? Y está utilizado y diseñado para medir producción física, es decir, no mide calidad, ¿sí? Mide cantidad. Entonces, el PBI en sí lo que busca es medir todo el tiempo
cuánto producimos, ¿no? Un producto, pero no se mide cómo se llega a ese producto. Entonces, por ejemplo, hay una situación de una catástrofe por un evento climático extremo, por ejemplo, un huracán. Entonces uno piensa, bueno, debería caer el Producto Bruto Interno. Sí, puede llegar a caer, pero en realidad se termina incrementando. ¿Por qué? Porque toda la reconstrucción asociada a este evento climático es tomada como positiva en el marco del PBI. La deforestación, por ejemplo, es celebrada por el PBI. ¿Por qué? Porque esto permite una mayor producción del agronegocio. Y otra cuestión que también es importante tomar en cuenta en el PBI es que, por ejemplo, no toma las actividades no remuneradas, como pueden ser las de cuidado o las tareas domésticas. Entonces, un poco este tipo de indicador que utilizamos, y van a ver que yo lo voy a seguir utilizando, hace que la explotación, o sea, no considera esta sobreexplotación de los bienes naturales que terminan subsidiando al crecimiento económico. Y el PBI justamente es la medida que utilizamos todo el tiempo para medir el crecimiento económico. Hay algunas alternativas que se plantean en torno a estos tipos de indicadores, como es el Producto Nacional Neto, que permite medir la depreciación del capital que lleva a la producción de estos bienes y servicios finales, pero bueno, son medidas que no están extendidas en su uso. Nos venden que queremos llegar hacia el final del arco iris con el crecimiento, ¿no? Entonces, el uso de este tipo de variables, como puede ser el PBI, o por lo general las variables monetizadas, hacen que las economías se giren siempre en torno a variables que son monetizadas. Entonces, lo que no tiene valor es percibido como que se puede consumir hasta que se agote, porque justamente no tiene valor. Y entonces, este capitalismo, este extractivismo, a lo que lleva es a el consumo sin freno, el crecimiento, a la búsqueda del crecimiento sin freno. Y en la economía, la expansión, esta sin frenos, se puede considerar una virtud. Pero si lo pensamos en biología, muchas veces el crecimiento sin freno es considerado un cáncer. Entonces, es importante tomar en cuenta estas situaciones, ¿no? Porque si utilizamos solamente las variables económicas, nos quedan por fuera muchísimas situaciones que tienen que ver con el cuidado del ambiente que cuando hablamos netamente de crecimiento económico quedan por fuera. Y de una manera, yo diría, deliberada. Uno de los grandes problemas que tiene justamente el crecimiento, y ahora después vamos a ver con algunos datos, es que es pensar que el crecimiento va a distribuir sus frutos de manera equitativa. Y eso no termina de suceder. Y justamente muchas veces, cuando hablamos de estos indicadores económicos, se toma el promedio, ¿no? Porque uno suele utilizar el promedio. Bueno, el ingreso promedio es tanto. Bueno, la edad promedio es tanto. Bueno, pero hay una trampa en los promedios, porque si yo en esta llamada lo invito a Elon Musk, que ya lo mencionamos hoy, bueno, pienso que el ingreso promedio de toda la gente que participa de esta llamada se incrementaría de una manera radical, cosa que no estaría demostrando justamente la realidad de la situación. Ahora es interesante pensar esto, ¿no? Porque venimos hablando de crecimiento económico, y muchas veces cuando hablamos de crecimiento económico, en realidad de lo que queremos hablar es de otra cosa, que es desarrollo. Un desarrollo que toma en cuenta que es mucho más complejo, que debería tomar en cuenta indicadores que son más complejos y múltiples, y por eso no hay un indicador propio, como sí lo tiene el crecimiento económico, para medir el desarrollo. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de desarrollo? La Asamblea General de Naciones Unidas hizo una declaración en el año 86, ya tiene sus años, donde se habla de un proceso global social cultural que tiende al mejoramiento de toda la población. Luego en el 92 fue la Cumbre de la Tierra y se incorporó, digamos, a este concepto de desarrollo, el desarrollo sustentable, que no solamente habla de las generaciones actuales, sino habla también de las generaciones futuras. Y es importante pensar, cuando hablamos de desarrollo y para diferenciarlo del crecimiento, que no puede considerarse un éxito económico en la comunidad sin tener en cuenta
cómo viven los distintos individuos que la conforman. Y esta es una frase de Amartya Sen, que es un premio Nobel de Economía, que justamente hablaba, dedicó su carrera a trabajar con temas vinculados a la hambruna y cómo la hambruna no tiene que ver con el acceso a los alimentos, sino a la mala distribución que hay en torno a ellos. Y acá vamos a ver un poquito más, saltamos a hablar de los datos, de estos datos que estamos conversando, ¿no? Ese es el dato, el gráfico que pueden ver, ahí tiene que ver con el PBI de Argentina para el año 2020 por cada sector. Lo que podemos ver es que hay un 14% de este PBI que depende directamente del extractivismo, del sector agropecuario y de la minería. Y si extendemos estos valores a las actividades que tienen que ver con la industria manufacturera y cuestiones que tienen que ver con la industria asociada a la industrialización del trabajo de los productos agropecuarios y mineros que están incluidos en el comercio o en la industria manufacturera o en este sector denominado otros, el PBI, que depende justamente directamente de los bienes naturales, se eleva a un 33%. Argentina tiene un PBI per cápita, vieron que yo les iba a terminar hablando también de estos datos, pero bueno, muchas veces hay que utilizar el mismo lenguaje con el que nos hablan para poder derribar estos mitos acerca de lo positivo que tiene el extractivismo. Argentina está con su PBI per cápita en un 30% por encima del promedio mundial. De hecho, el promedio en América Latina es de $9.400. Sin embargo, ustedes pudieron ver los indicadores económicos en los que estamos. ¿Cómo llegamos a este PBI en Argentina? Bueno, se estima que hay una extracción de 17 toneladas de bienes naturales per cápita para poder alcanzar este PBI que teníamos en 2020. Y esto es un número que es un 41% superior a la media a nivel global, justamente, y es el doble de lo que es considerado como sostenible. Es decir, que con 8 toneladas se considera un PBI sostenible, ya con 17, bueno, los dejo a su criterio, diría Karina Olga. Me fui para atrás. Otro dato más tengo acá. Los tengo anotados porque tengo tantos números que se me terminan mezclando. Se estima que Argentina el promedio del crecimiento va entre 1.5% del PBI anual y 2 puntos del PBI anualmente. Y Argentina está 73 en el Atlas de complejidad económica. Esto, ¿qué es este número de complejidad económica? Esto indica, bueno, cuál es el grado de diversificación que tiene nuestra economía. Y esto no es bueno, digamos, Argentina no tiene una economía diversificada, lo que la hace menos compleja y por lo general hace que los ingresos cada vez sean menores. Y la abre cada vez más o la deja predispuesta cada vez más a mayores crisis. Y este es otro dato que me parece interesante mostrarles, que también algo de ello mencionó Quique. La línea verde más oscura es el Producto Bruto Interno medido a precios constantes, y la línea naranja son los ingresos antes de los impuestos del percentil de menor participación de ingresos, es decir, la población que menos ingresos recibe, y el verde es del percentil de la población que más ingresos percibe, el 10% que más ingresos percibe. Y ustedes pueden ver cómo hay puntos, por ejemplo, en el año 2006, donde el PBI estaba creciendo y la brecha entre los que más ganan y los que menos ganan llega a un punto de mayor separación. En el 2011 también hay un incremento del PBI, y sin embargo también hay una mayor brecha entre los que más ganan y menos ganan. Entonces puede darse un proceso donde hay un crecimiento del PBI y donde los pobres sean más pobres y los ricos sean más ricos.
Justamente también hacia el 2021 hay un proceso donde Argentina creció en un 2,5% y sin embargo, a pesar de ello, ese año hubo 2,2 millones más de pobres en la economía. Otro proceso particular que no ingresó en este gráfico, pero que se da muy claramente y que demuestra cómo el PBI no toma justamente cómo el PBI no toma los impactos ambientales de los procesos de expansión productiva, es el gran salto que hubo en el PBI en la década del 90, justamente con las medidas de desregulación, también justamente también hablando del consenso de Washington, donde en la década del 90 se produjo un salto muy grande del PBI argentino, sin embargo, a pesar de ello, hubo un incremento del desempleo de un 6,5 a un 15%, y en la década del 90 el salto que se asocia al PBI está muy vinculado a lo que es la expansión del paquete de los transgénicos en el sector agropecuario. ¿Y esto qué implicó? Bueno, implicó un vuelco a nuestros suelos de 500 millones de litros o kilos de agroquímicos por año. Implicó un desplazamiento de la mano de obra, donde antes por 500 hectáreas en el sector agropecuario, para trabajarlas se necesitaban entre 14 y 26, entre 16 y 24 personas, perdón. Con el paquete tecnológico de la biotecnología se necesita solamente una persona cada 500 hectáreas para el trabajo. Se produjo la expansión de la frontera agropecuaria con la pérdida del 16% de los bosques nativos y un mal manejo de los suelos que está asociado a una pérdida de la fertilidad de los suelos que se mide económicamente en 30 millones de dólares por año. Y también, bueno, no voy a decir porque voy a tirar más datos que voy a seguir complicando o los voy a marear un poco más. Pero también cuando hablamos del extractivismo, hay quienes mencionan también la situación de países que han sido, digamos, que son como los modelos a seguir, como pueden ser Noruega o pueden ser Australia. Y bueno, pero también tenemos que ponernos a pensar qué cosas hicieron distintas ellos o nosotros, o si queremos también un modelo de ese tipo, ¿no? Justamente lo que en general termina sucediendo es que la abundancia de bienes naturales tiende a distorsionar la estructura y la asignación de recursos económicos. Por lo general, cuando hay una abundancia de bienes naturales, las tomas de decisiones se basan en una forma puramente rentista y de corto plazo. Y lo que genera una distribución regresiva de la renta, es decir, que se terminan dando estos procesos que les comentaba, los ricos terminan siendo más ricos y los pobres terminan siendo cada vez más pobres. Y muchas veces los estados o los gobiernos de estos estados que son ricos en bienes naturales terminan focalizando o poniendo su foco en la explotación de estos bienes naturales y no terminan dedicando parte de los recursos propios del Estado al cuidado de la mano de obra. Gran parte de los países que son ricos en bienes naturales tienden a explotarlos a través de empresas estatales. Y ahí tienen un listado de las principales empresas que generan emisiones de gases de efecto invernadero entre 1751 y 2017, y ahí se puede ver que un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero está dado por 20 empresas, 12 de las cuales son propiedad de los estados. O sea que a veces uno piensa, bueno, en este momento es muy complicado, pero no por ser de propiedad estatal, muchas veces las empresas hacen las cosas bien. ¿Cómo estamos por casa vinculados a cuestiones de emisiones de gases de efecto invernadero vinculadas al PBI? Bueno, como pueden ver, en la línea verde, que es la que está más arriba, mide el PBI per cápita,
y la línea naranja, que es la que está por debajo, es la que mide las emisiones. Como pueden ver, van de manera paralela. ¿Y esto que implica? Que el PBI per cápita, o sea, las emisiones están muy atadas al crecimiento del PBI. Es decir, que cada vez que nuestro PBI crezca, también se van a incrementar las emisiones de gases de efecto invernadero. Y esto está muy asociado a la matriz energética de Argentina, que depende en un 83% de los combustibles fósiles, de gas y de petróleo principalmente. Y justamente a lo que hay que tender es a desacoplar el crecimiento del PBI con las emisiones de gases de efecto invernadero, que es lo que las economías del norte global están tendiendo a hacer y han logrado hacer por más de varias décadas ya, logrando este desacople, ¿no? Llegando a este desacople. Y un dato, mientras estaba preparando esta charla que tenemos para hoy, la semana pasada salió el nuevo inventario de gases de efecto invernadero de Argentina, y lo analicé para que podamos ver cómo venimos al respecto de esta cuestión. Justamente también es loable mencionar que está sucediendo en Emiratos Árabes Unidos, un dato no menor, la cumbre de cambio climático, y lo que este inventario de gases de efecto invernadero, que publica datos al año 2020, muestra un incremento de un 3% de las emisiones respecto al último inventario, que era del año 2018. ¿De la mano de qué? Bueno, de la mano del sector APOLU, que es cambios del uso del suelo, agricultura, silvicultura y forestación. Como pueden ver en los gráficos de líneas de su derecha, pueden ver que hay un desplazamiento de lo que es el sector de energía, que era un 51% en el 2018, a un incremento del sector de agricultura y cambios en el uso del suelo en el año 2020, siendo el 45% de las emisiones de gases de efecto invernadero de Argentina. ¿De la mano de qué? Si uno analiza los datos que están presentes en el inventario, hubo un incremento de la superficie forestal entre 2018 y 2020 de un 80%, además de los incendios que, como ya mencionó Quique, representaron una gran pérdida de superficie, no solo para las provincias, sino a nivel nacional, de 1.2 millones de hectáreas. Si pensamos en estas emisiones y cómo viene la tendencia y los compromisos que asumió Argentina en su NDC, en su contribución nacional determinada, al 2030, Argentina del 2020 al 2030 debería reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 7%. Reducir las emisiones, no estamos hablando de compensarlas con plantar bosquecitos ni nada por el estilo. Estamos hablando de reducción de emisiones. Un dato bastante elevado. Este dato también se los comparto por si les interesa, porque también cuando se habla de Argentina se habla de, bueno, pero Argentina no emite mucho. Bueno, Argentina debe hacerse responsable por su parte, el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Argentina está entre los 25 principales emisores de gases de efecto invernadero a nivel mundial, con un 0,8% de las emisiones a nivel mundial. Por ejemplo, está por encima de Emiratos Árabes Unidos, que tiene un 0,6% de emisiones a nivel global, y tiene un valor similar de emisiones al de Italia, Polonia o Egipto. Otro dato que les traigo también para que conversemos o pensemos es acerca de la evolución del PBI y la renta que se obtiene en base a estos bienes naturales. En verde, la línea que está, digamos, más por encima, están los datos del PBI, y en naranja, esta línea más errática, están las rentas vinculadas a los bienes naturales. ¿Esto qué quiere decir? Que la canasta exportadora de Argentina es altamente dependiente de bienes naturales. Ya vamos a ver los datos puntuales de eso. Y esta volatilidad que presenta también tiene que ver mucho con el vínculo con los precios internacionales que tiene la canasta exportadora. Y justamente la importancia que tiene, algo que yo ya mencioné y que vuelvo a mencionar ahora, la importancia de diversificar la capacidad productiva de Argentina.
las rentas vinculadas a la extracción de bienes naturales en Argentina es de un 6% del PBI. Vieron que yo les dije que iba a terminar utilizando los propios datos que tanto criticaba, pero bueno, son los datos con los que también nos podemos defender. Es decir que hay un 6% del PBI que se termina consumiendo que no está reflejado en este indicador económico. Y esto es un dato que está medido en comparación con otros países, donde pueden ver que hay países que tienen un alto porcentaje de la renta obtenida vinculada a los bienes naturales, pero bueno, que sin embargo, pues, si vamos a hablar de distribución de la riqueza y de derechos humanos, bueno, y dejan bastante, tienen niveles de indicadores bastante pobres, por decirlo de alguna forma. Después tenemos Australia y Noruega, que están por encima de Argentina, Brasil muy pegado a Argentina, y luego viene Argentina. Hay una cuestión que es clave vinculada a Noruega y Australia, que me parece que es importante destacar, que es que son países que se han insertado en las cadenas globales de valor más extensas. Y cuando hablamos de cadenas globales de valor más extensas, quiere decir que tienen una mayor complejidad y un mayor nivel de agregado de valor. Y además de eso tienen estructuras impositivas que buscan cooptar la renta para sus propios estados. Por ejemplo, cuando pensamos en Noruega y pensamos en el offshore y lo comparábamos con Argentina, en Argentina las regalías que tenemos por la extracción de petróleo y de gas son de un 12%. Noruega nos comentaban que tiene una estructura impositiva que hace que las empresas tributen un 70% de sus ganancias internas. Otro dato que me parece interesante remarcar es la generación de empleo. ¿Cuáles son los sectores que más empleo generan en nuestra economía? En Argentina pueden ver que hay en verde más oscuro, que es la línea más larga, es la generación de empleos de servicios, que viene justamente, es el principal generador de empleo en Argentina. En naranja ven a los empleos de la industria y en una ínfima porción están los empleos de la agricultura. Entonces también podemos ver qué rol tiene, ahora lo vamos a ver, ¿no? Por un lado, qué rol tiene la agricultura en la generación de empleo y por otro lado podemos ver esta otra parte que es qué rol tiene la agricultura en el ingreso de divisas, la extracción de divisas y la generación de exportaciones. Casi el 50% o más del 50%, casi el 60% con esta línea más extensa son exportaciones de alimentos, es decir que de 10 dólares hay 6 que se generan en la canasta básica exportadora a través de la agricultura. Y esto también tiene que ver mucho con el paquete tecnológico o inserción de Argentina en la exportación, gracias a la incorporación de biotecnología con un paquete tecnológico que es altamente dependiente de la incorporación de insumos importados, altamente dependiente de los precios internacionales y no está y con una baja diversificación. Bueno, son los mismos datos presentados de otra forma. Pueden ver que los productos primarios y las manufacturas de origen agropecuario suman casi el 60% de nuestra matriz exportadora y ahí entran un 10% de energía y combustible. Que parece que no son muchos y que por tanto tenemos vaca muerta, porque tenemos vaca muerta para poder incrementar ese valor del 10% a vaya a saber cuánto. ¿De qué hablamos cuando hablamos de vaca muerta? Y no me voy a no sé si detenerme mucho porque quizás esto ya lo pudieron recorrer en alguna otra conversación. Vaca muerta es una reserva de gas y petróleo no convencional, la segunda de gas y la cuarta de petróleo no convencional más grandes en el mundo, que se encuentra en el norte de nuestra Patagonia, y que se dice que contiene hidrocarburos para abastecer
al país por 190 años. No los podríamos utilizar a 190 años porque hay que reducir nuestro consumo de fósiles de acá a 2040 como mínimo. ¿Qué representa hoy en día la extracción de gas y de petróleo de Vaca Muerta? Bueno, el 54% del consumo de fósiles en Argentina hoy proviene del fracking y todo lo que el fracking conlleva, y es el 56% del gas y el 41% del petróleo que consumimos a nivel nacional. Y a pesar de ello, y a pesar de que Vaca Muerta hace 10 años que está en explotación, tenemos una disparidad en el acceso a la energía, y Argentina, y este es un dato viejo, no hay una publicación de datos nuevos, pero ya es un nivel alto, tiene un nivel de un 17% de pobreza energética, es decir, hogares que destinan más de un 10% de sus ingresos a cubrir los gastos vinculados a energía. Pero cuando hablamos de Vaca Muerta, muchos hablan de Vaca Muerta como una solución, no solo económica, sino también ambiental. ¿Por qué? Porque utilizan la narrativa del gas como combustible puente. Pero cuando hablamos del gas como combustible puente, estamos dejando de tomar en cuenta la baja en los costos de las renovables, las emisiones de metano que se generan a través del gas, que son mucho más nocivas que las emisiones de dióxido de carbono, y no estamos tomando en cuenta toda la infraestructura asociada a la expansión del gas, que si siguen tomando en cuenta las medidas climáticas que se están por venir y que se deberían tomar justamente para responder a este 1.5, quedarían como activos varados, es decir, activos que no se llegarían a amortizar, a hacer un uso total de su vida útil. ¿Y por qué Vaca Muerta está tan frenada? Bueno, este es un gráfico de todo lo que implica Vaca Muerta, ¿no? La extracción de arenas, los puertos para su exportación, los gasoductos, los oleoductos, trenes. Bueno, todo ello implica la necesidad de infraestructura, del avance en la infraestructura, cuestión que ya hemos visto cómo están apurando las cuestiones en torno a los vías. Se necesita acceso a la financiación. ¿Por qué? Porque Vaca Muerta necesita entre 5.000 y 10.000 millones de dólares anuales solamente en obras de infraestructura para llegar a su potencial. Su potencial, que hoy se estima que Vaca Muerta está en un 8% de su desarrollo, del desarrollo que podría alcanzar a nivel total. Y cuando hablamos de Vaca Muerta y la extracción de gas de Vaca Muerta, no solamente estamos hablando de exportar gas natural licuado, sino también estamos hablando de producir fertilizantes, o sea, de agregarle valor para justamente el consumo que hace el agro en torno a la fertilización. Y les voy a tirar unos datos del consumo de fertilizantes, que Argentina justamente con la incorporación de la biotecnología pasó de consumir 300.000 toneladas de fertilizantes en 1990 a 4.25 millones de toneladas en 2018. ¿Esto qué es? Pasamos de 14 kilos por hectárea a 110 kilos por hectárea. Asociados, bueno, al paquete tecnológico y también a la apertura que hubo en la década del 90 al ingreso de insumos importados. Y esto no implica que hay un mayor cuidado del uso del suelo, sino que a pesar de ello, la extracción de nutrientes solo se repone un tercio de los nutrientes que son extraídos a través de la producción agropecuaria. ¿Y el gas qué necesita el gas de Vaca Muerta en particular? ¿Qué necesita para poder mantener este nivel de extracción? Bueno, subsidios. El presupuesto para 2023 tenía subsidios a la oferta de un 0,5% del presupuesto total. Implicaba que las empresas que extraían gas a través de subsidios iban a fomentar un 4% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel nacional. Estos son los montos que estiman de subsidios a nivel general, no solamente para las empresas privadas, pero estamos hablando de datos que llevan a casi un 3,4% del PBI, o podemos haber mencionado el PBI.
¿Y por qué dejo estos dos casos de dos empresas? Porque, por ejemplo, entre 2016 y 2018, Pan American Energy y Wintershall Dea llegaban a cubrir más del 80% de sus inversiones a nivel nacional con los subsidios que recibían del Estado. Es decir, que el Estado nacional estaba subsidiando a empresas extranjeras y generando un incremento en sus activos. Otra cuestión que es interesante remarcar cuando hablamos también de las empresas petroleras es, bueno, estamos esperando la famosa lluvia de dólares, ¿no? Y lejos de generar un caudal de ingresos hacia nuestro país de divisa extranjera, por lo general tienen un balance cambiario y deficitario. ¿Esto qué es? Que giran al exterior mucho más dólares de los que entran, de los que terminan trayendo. ¿Y por qué se da esta situación? Porque muchas veces giran a sus casas matrices los dividendos y además el repago de deudas que terminan tomando estas empresas. Y muchas veces la estructura que tienen estas empresas, las empresas petroleras, y en este caso se ha presentado el esquema de contratos que tuvieron las empresas YPF con Chevron en el famoso acuerdo que firmaron en 2013, son un esquema de guaridas fiscales, es decir, van generando empresas en países que son considerados paraísos fiscales y evitan tributar en los países donde deberían estar haciéndolo. Y ya vamos, no se impacienten que ya vamos terminando, pero me parecía también importante pensar de qué hablamos cuando hablamos de deuda externa y qué vínculo tiene cuando hablamos del extractivismo. ¿Cuándo empieza a surgir el gran caudal o el gran problema de la deuda externa en los países del sur global? Bueno, hacia la década del 70, con justamente el incremento del precio del petróleo que genera que las economías que exportaban petróleo tengan un gran caudal de dinero, no sepan qué hacer con ese dinero, entonces lo inviertan en distintas economías a través de préstamos. Préstamos que luego las economías del sur global deben devolver y deberían devolver con interés. Y préstamos en monedas extranjeras. Justamente entre 1970 y 1982 se estima que la deuda se cuadruplica en todos los países del sur global. Muchas veces lo que termina sucediendo es que las empresas que estaban en los países del sur global extrayendo bienes o explotando los bienes naturales necesitaban repatriar sus ganancias y ahí fue cuando tenían también una mano de los gobiernos dictatoriales en ese turno que les permitían la repatriación de ganancias sin ningún tipo de impuesto de por medio. Y también es en este contexto donde Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial empiezan a moldearse como prestamistas que no solamente realizan préstamos dinerarios, sino que a través de estos préstamos dinerarios empiezan a jugar un rol en el diseño de las políticas que se llevan a cabo en los distintos países. Y ahí es donde empiezan a tener un rol muy importante y muy fuerte en las políticas de ajuste, que requieren la reducción del déficit fiscal y la restricción de emisión de dinero. Y cualquier similitud con lo que está sucediendo hoy en día en Argentina no es mera coincidencia. Y después también es interesante cuando hablamos de deuda externa pensar en nuevos actores que entran a jugar. China. Y aquí que hablaba del consenso de los commodities, también está tuvo el consenso de Washington, también está el consenso de Beijing. Porque China emerge en 2014 como un gran prestamista. Y un gran prestamista donde se lo es presentado como una negociación sur-sur, cuando en realidad China es una gran potencia mundial que utiliza justamente su poderío económico y de negociación frente a como potencia comercial, justamente para negociar con países contratos que se desconocen las cláusulas y que tienden a ser bastante difíciles de pagar y muchas veces se deben pagar con más explotación de bienes naturales, como es en el ejemplo de Ecuador, que parte del repago de los préstamos con China se realizan a través de petróleo. Y en Argentina es interesante remarcar el swap financiero. El swap financiero
permite mantener las reservas del Banco Central en yuanes, y en 2021, por ejemplo, el 43% de las reservas del Banco Central estaban basadas en yuanes. Y luego hay más actores que me estoy extendiendo mucho y lo voy a dejar acá. Pero me parece que es interesante también, porque me parece que es interesante retomar también estos conceptos, ¿no? Como el círculo vicioso que hay entre la crisis de la deuda y la crisis climática, que es un tema que es muy interesante y que se está discutiendo mucho en esta cumbre climática vinculada al financiamiento climático, y como parte o gran parte de los flujos de financiamiento que hay en torno a cuestiones climáticas son en el marco de préstamos y no de donaciones. Entonces, ¿qué tiende a suceder? Que justamente muchas veces para el repago de esta deuda es necesario un proceso extractivo cada vez mayor en el marco de estos países, que hace que se necesite más deuda. Entonces estamos en este círculo vicioso de deuda y crisis climática. ¿Cómo está constituida la deuda de nuestro país? Principalmente son títulos públicos. Esto es decir que son tenedores privados, que hace que sea muy difícil la negociación de la deuda. Pero tenemos un 21% que está en manos de organismos internacionales. Estos son el Banco Mundial, el FMI, el BID, hay organismos de China, como el Banco de Desarrollo de China. Son todos estos organismos que no solamente realizan préstamos para proyectos, pero también realizan préstamos para la generación de políticas. ¿Cuál es el monto de deuda en Argentina? Bueno, son 155.000 millones de dólares. Y esto está representado, son 250%, o sea, 2.5 veces las exportaciones de Argentina. Y hoy en día, si tomamos la deuda per cápita, cada uno de nosotros le debe a toda esta gente que está en el gráfico 3.460 dólares. ¿Cuánto representa el PBI? Y ahí otra vez, hablando del PBI, bueno, un 80% de nuestro PBI hoy es deuda. O sea que si Argentina quisiera pagar hoy en día la deuda, tendría que destinar casi el 80% de lo que produce en un año para poder hacer frente a estos costos. ¿Qué pasó en 2018? Que ahí vemos ahí el gran salto de la deuda. Bueno, la nueva toma de deuda con el FMI, los 44.000 millones de dólares, que se utilizaron básicamente en su momento para el repago de deuda y la fuga de capitales. ¿Y qué le permitió esto al FMI? Bueno, otra vez sopa, como bien dice la imagen, tener una fuerte injerencia en nuestra política, en la política económica de Argentina. ¿Y qué pasa con el FMI? Bueno, el FMI empieza a mirar, tiene una tendencia muy fuerte a las políticas de fomento del extractivismo en los países, justamente para el repago, para poder pagar las deudas. Y al respecto de eso, por ejemplo, les voy a leer un texto de un informe país que hace el FMI en octubre de 2018, que dice: se prevé que el efecto negativo de las exportaciones sea pequeño, está hablando de la sequía que había en ese momento, y se espera que las exportaciones agrícolas repunten luego justamente de la sequía, esperando además un aumento de las exportaciones de energía a medida que la producción de la cuenca de Vaca Muerta se recupere. O sea, que estamos hablando de que incluso el FMI está presionando cada vez más a la extracción de bienes naturales. ¿Por qué? Porque tiene una política basada en lo que es, bueno, ya lo comenté, en el crecimiento basado en exportación. Entonces, lo que termina haciendo esta es una política, es la política argentina productiva 2030, que, bueno, establecía duplicar las exportaciones, y como pueden ver, todas las principales ramas tienen que ver con el extractivismo: agroforestal, hidrógeno, minería, pesca, acuicultura, energía, digamos. Todo tiene que ver con un fomento del extractivismo en pos de mantener una matriz exportadora basada en bienes naturales. Y ahora sí, para ir cerrando, algunas reflexiones es tomar en cuenta que nos enfrentamos a un proceso de profundización del extractivismo y que hay cuestiones que son
a las que tenemos que tomar en cuenta y prestarle mucha atención, que tienen que ver con la modernización del capitalismo, que tienen que ver con teñir de verde muchas propuestas que lo único que hacen es profundizar los problemas que estamos teniendo. El consumo de bienes y de energía debe adaptarse a la disponibilidad global de estos bienes. Es decir, que el norte global no puede estar tendiendo constantemente a un intercambio desigual, a una mayor presión por el consumo de los bienes que detentamos en el sur. Y los criterios de equidad ecológica tienen que plantearse no solamente a nivel nacional, sino también a nivel global. Y esto es donde asociamos las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Y por último, quería usar esta frase de Albert Einstein que me parece que es clave, que es que no podemos resolver los problemas pensando de la misma manera que cuando los creamos. Bueno, muchas gracias. Veo que el chat empezó a subir no sé si son preguntas o gente que me está diciendo cosas. Bueno, muchísimas gracias, muy interesante, la verdad, escucharte, María, espectacular la presentación, creo que fue un complemento espectacular. Ambas exposiciones dialogaron todo el tiempo, tanto en lo conceptual como también en la utilización de todos estos indicadores y toda esta información que cuesta tanto, ¿no? Sistematizar, ¿no? Todo un trabajo. Sí, efectivamente. Es muy No, largo el trabajo y espero que, vuelvo con esto, jueves preferiado, creo que no sé si es un buen momento para compartir todos estos datos, pero bueno. ¿Qué va a ser? Bueno, tenemos, hablando de eso, el informe que vamos a subir al Drive se llama Deshacer el extractivismo, mitos sobre sus impactos en el crecimiento y el desarrollo. Es un informe de sociedad y naturaleza. Acuérdenme que hay alguien está esperando ser admitido. Luego está. Así que lo vamos, decía, a subir a este informe para que todos lo puedan leer. Bueno, tenemos, como decía María, varios mensajes. Bueno, ya habíamos anunciado que Quique tuvo que retirarse, pero nos quedamos conversando entre nosotros unos minutos más. Bueno, Pamela, leo el mensaje de Pamela. Quería dejar una consulta para María. En la gráfica donde mostró los aumentos de gases de efecto invernadero de Argentina para el 2020, aumentó un 1% residuos. La consulta es, ¿cuál piensa ella que es la causa por la que aumentó? Gracias. ¿Crees que vayamos una por una o leemos varias? Como prefieras, mira, yo respecto a esa pregunta, no tengo, la verdad es que no tuve tampoco tiempo para analizar tan en detalle, sí fui a los grandes números que son los que les presenté, ¿no? Me interesó ver por qué se incrementó tanto agricultura y bajó tanto energía, pero por lo general tienen que ver con el tema de las emisiones vinculadas a los rellenos sanitarios. Entonces puede ser que haya habido una expansión en ese sentido de la situación de los rellenos sanitarios, ¿no? Pero bueno, esto la verdad es que es una primera acercamiento de lo que reflexionan. La verdad es que no tengo el dato puntual de qué es lo que ha sucedido. Te invito a que revises la página del hasta hoy Ministerio de Ambiente, que tiene datos del Inventario Nacional. Te recomendaría que los busques y los bajes hoy por las dudas. Sí, por las dudas, ¿no? Perdón, tenemos otra pregunta más. Claudia, ¿podría dar su reflexión sobre extractivismo y su relación con la militarización? Bueno, eso es una pregunta muy buena y no por nada en las zonas que son tan abundantes en bienes naturales terminan siendo conflictivas y terminan generando, digamos, la presencia de fuerzas militares para la protección de los bienes, no de la sociedad, ¿no? O de quienes defienden los bienes. De hecho, no por, digo, una de las zonas más difíciles o más peligrosas para los defensores ambientales ha sido también América Latina, y la presencia de
fuerzas militares cada vez mayor en las zonas donde hay de este tipo de conflictos, y justamente este tipo de conflictos cada vez se va expandiendo en las zonas de abundancia de bienes naturales, bueno, para mí tiene que ver un poco con esta situación, ¿no? La apuesta de las fuerzas armadas a la disposición o al cuidado de los intereses rentísticos asociados a los bienes naturales. No sé si fui respondiendo más o menos. Perfecto. Bueno, también tenemos un comentario de Néstor Monay. Muchas gracias, María. También muy clara y contundente tu exposición. Además, agrega Néstor, el capitalismo siempre es catastrófico, pero también sabe travestirse para seguir concentrando cada vez en menos manos riqueza y poder. La salida pasa por el buen vivir, en mi humilde opinión, claro, aunque compartida por distintos cultivadores de pensamiento crítico. Bueno, muchas Gracias, gracias. Néstor. De hecho, en el documento, y esa parte también decidí saltearlo un poco, se presentan algunas alternativas donde están el pacto ecosocial y el buen vivir como alternativas a este proceso extractivo. Espectacular. Eso es re importante. Hemos hablado un poco también del pacto ecosocial, de derechos de la naturaleza, de buen vivir. Bueno, muchas gracias también, dice Maurín, sumamente necesario el panorama que nos brindaste. También Nancy, siempre es un buen momento, estimada María, gracias por tan excelente exposición y claridad. Más agradecimientos de Rosa, muchísimas gracias, muy interesantes las exposiciones. Pamela responde, me imagino, el comentario anterior. Sí, yo intuí que por mala gestión de los residuos, pero quería consultar tu postura. Gracias, María. Águila dice, Agustina Águila, Obregón, Bariloche, Río Negro, bastante movilizada con la reforma de la ley de tierras y el código minero aprobado a espaldas del pueblo en el día de hoy. Sí, estuvimos siguiendo ese tema en estos últimos días. Es terrible lo que ha ocurrido nuevamente en la legislatura de Río Negro, sancionando leyes manifiestamente regresivas e inconstitucionales en contra de los intereses de los propios habitantes de Río Negro y, por supuesto, deliberadamente en contra de la naturaleza, ¿no? No sé si María querés hacer un comentario respecto de esto en particular, de lo que está pasando en el Golfo de San Matías. Hemos hablado un poco en la charla que compartimos con Melissa Argento, pero bueno, claramente hoy es un conflicto. Sí. Sí. Sí, ya hablaron, bueno, va todo en la misma línea, ¿no? Está todo puesto para generar justamente un entramado de facilitación, de expansión de este tipo del extractivismo, ¿no? Lo de Golfo San Matías es claro, la verdad es que lo de la ley de tierras de hoy no pude leer mucho, pero está justamente en línea de todo lo que viene sucediendo ya en la provincia de Río Negro, justamente con el abrirle paso para poder sacar toda la explotación de petróleo y de gas que hay en Vaca Muerta. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Agustina también pregunta por cómo acceden al link del Drive, donde quedará el material que mencionaban. En el primer email que mandamos de este curso, adjuntamos un enlace de Google Drive donde están todos los materiales. Si Agustina no lo recibiste ese enlace, ahora yo en unos instantes, mientras vamos compartiendo los otros comentarios y preguntas, yo lo vuelvo a copiar aquí en el chat para que todos y todas tengan acceso directo por este medio. Bueno, Nancy comparte una publicación de ResearchGate, seguramente sobre disputa por los bienes naturales, militarización y fuerzas armadas en México. Sí, es todo un tema muy importante. Los informes de Global Witness, les pedimos que los busquen si les interesa el tema. Plantea con indicadores muy concretos en distintos países del mundo y particularmente en América Latina, el drama de los defensores ambientales que son perseguidos, amenazados, hostigados y asesinados por fuerzas de seguridad, por fuerzas militares y también por grupos paralegales o parapoliciales, como fue el caso de Berta Cáceres, entre también muchísimos otros defensores asesinados. Bueno, Estela Maris dice muchas gracias. También se comparten más artículos sobre este tema.
Horacio dice, gracias, muy buenas las presentaciones de Enrique y María. En nuestra provincia vemos claramente la huella de este capitalismo extractivista global. Horacio, ¿podés recordarnos Rafa, después? Sí, ¿podría hacer un comentario? sí, Enzo. Dale. Está, perdón. Estaba terminando de Está leer Silvina porque también, que levantó la Lina, mano. y quería darle la palabra, pero quería terminar con los comentarios. Pero arranquen ustedes y después continuamos. ¿Les parece? ¿Eres vos, Silvina, que estabas antes? Dale. Bueno, primero, bueno, aquí que ya lo conocemos y no está para darle las gracias, pero igual. Primero, María, me encantó todas esas referencias a canciones que le fuiste poniendo dentro de tanto drama, la verdad que estuvo buenísimo. Y tenía como un par de preguntas, o dónde pudiera buscar. Eh, Me interesó porque desconozco lo que decías de los subsidios para las plantaciones forestales, si tienen nada, un punto en común o dónde puedo buscar con esto de los subsidios, sobre todo ahí a las petroleras, Vaca Muerta y tal. Bueno, el mecanismo de financiación, que eso está muy bien en Ejes, ponerle que eso, pero lo de las forestales, la verdad que lo desconocía. Lo de las emisiones de Argentina también es un gran argumento, lamentable para nosotros, cuando nos dicen que la Argentina nada. Así que eso es un súper dato que nos sirve de insumo eh, para el activismo a derribar, ¿no? Después, una pregunta que no sé si tiene que ver también, o podemos pensar en eso también para derribar estos mitos. Digo, esto remanido de que, bueno, la última gran sequía y que entonces la falta de dólares ahora, vos estás diciendo, o conocemos, o están los datos, de la cantidad de millones de hectáreas deforestadas y no hay una hilación entre, bueno, hermano, si estás deforestando todo esto, algún efecto vas a tener. Así que es otra punta como para empezar, o me parece a mí, no sé qué pensás vos, si se pueden hilar esas dos cosas. Digo, la sequía no es natural, lo sabemos, y más en un espacio geográfico como el nuestro tan deforestado. Eso, agradecerte, bueno, lo de las emisiones que está buenísimo, lo de la... Bárbaro, y esto sí es pregunta, cuando te referías al tema de Noruega, que obviamente es, pero digo, la pregunta concreta es esta. Es una trampa un poco cuando nos llevan a plantear las cosas en el tema de las regalías. Ah, bueno, no nos va tan bien, pero si mejoramos el tema de las regalías, eso nomás. Metí como muchas cosas, me callo la boca. Ahí, no, muchísimas gracias Silvina por todo. Me gusta mucho la música y ahí es donde pude jugar un poco. Ahí dejé en el chat el link donde están datos de todas las emisiones de los distintos países, que es donde yo donde va a ser la búsqueda de información. Sobre el tema de subsidios, bueno, como dijo Rafa cuando se presentó, yo trabajé muchos años en Farm y ahí hay documentos vinculados a subsidios a los combustibles fósiles. Y también el dato de las plantaciones forestales está en los documentos de análisis de presupuesto, del presupuesto nacional. Te invito a que lo busques ahí, que hay un análisis bastante pormenorizado de lo que implica la ley de bosques, y lo que traté de hacer es compararlo con algo bastante similar, digamos. Entonces, en realidad lo que buscaba hacer en ese entonces era remarcar el foco productivista del presupuesto nacional frente a lo conservacionista. Ahí estaba lo de la UNEP. Bueno, lo de la deforestación, sí, obviamente, y se sabe, y de hecho muchas veces en el informe de ambiente que hace el propio Ministerio de Ambiente están estos datos remarcados y reflejados, pero hicimos demencia y seguimos para adelante, digamos. Hay algo de eso, y hay algo muy fuerte de cuando uno empieza a trabajar todos estos datos y que sabe que hay referencias y que hay datos que son reales y que incluso los tomadores y las tomadoras de decisión los tienen a su alcance, es el tema de la voluntad política que entra en juego. Bueno, y ahí te dejo a tu criterio otra vez, diría criterio. Y por último, ay, se me fue lo último que me preguntaste, que tenía que ver con, me anoté todo menos esto. Con las regalías. Con las regalías, sí, obviamente es un juego súper peligroso y súper delicado en el que entrar a jugar, ¿no? Pero también hay algo de
decir, bueno, claramente, o por lo menos si lo comparamos, es decir, bueno, por lo menos en los países del norte global, que siempre comparan, Argentina puede llegar a ser la Dubái, Argentina puede llegar a ser la Noruega, bueno, pero Noruega te está cobrando un 70% de impuesto a las ganancias y nosotros lo estamos cobrando un 12%. No estoy diciendo que lo que está haciendo Noruega está bien, pero puedes remarcar claramente la diferencia entre lo que está sucediendo en los dos países. Y Enzo, creo que Quería, estabas ahí, estabas en el banco de sí, suplentes ahí. bueno, también agradecer por la charla, excelente. La verdad que los datos de eso, bueno. Y enlazarlo con lo último que te preguntaba Silvina, esto de las regalías, porque nos pasa de que lo comparamos hasta con los países vecinos, ¿no? Por ejemplo, en temas de litio, y Chile cobra porcentajes de regalías mucho más altos, por lo menos a lo que yo he accedido de información. Eso del 12% de las petroleras en el mar argentino, ya salió un decreto que lo reduce por pedido de Equinor al 6, claro. Y digo, se hizo una relación entre el punto de inflexión del neoextractivismo en la dictadura, y yo veo que todavía tenemos vigentes un montón de decretos ley firmados por Videla y Martínez de Hoz que instauran esta arquitectura jurídica. Entonces, como eso, como cuándo nos vamos a poder proponer primero borrar todo eso o para ir desandando ese camino y también pensar lo que se está yendo con todos esos porcentajes tan bajos que dejan el extractivismo. Sí, gracias, Enzo. Y si pensamos, digo, la ley de inversiones mineras es de la década del 90, ¿no? 3% pagan. 3% de lo que declaran en Boca de Pozo, que termina siendo mucho menor. Y yo siempre trato de usar este ejemplo cuando hablo de esto. 3% en Boca de Pozo de lo que ellas declaran es como si vos tuvieras que poner la nota en un examen que acabas de dar. Como, bueno, voy a poner la nota yo y bueno. Entonces, nada, por eso digo que son datos que no son menores, que bueno, tratando de comparar, porque siempre dicen, bueno, Argentina va a ser la del litio, el doradismo, que es lo que decía, bueno, si nos comparamos con esos países a los que aspiramos ser, bueno, hay una cierta diferencia. Por algo estamos donde estamos y están donde están. Qué sé yo, hay un dato que, bueno, la chica de los datos se van a acordar de mí, que por ejemplo, respecto al offshore, eh, hay un documento del Instituto Económico eh, AIFA, me acuerdo la sigla en inglés, perdón, pero no recuerdo la sigla en español, hizo un estudio para Guyana sobre offshore y pudo recabar datos de que por cada dólar que le entraba al Estado, la empresa petrolera, que es Exxon, llevaba 6. Entonces, nada, esos son los datos que uno tiene que empezar a ver, bueno, que a veces ni siquiera son los estados, son las empresas que se llevan mucho más dinero que los propios estados. Y de hecho pasó que eh, Equinor en Australia se llevaba, pero que ese dato también me lo anoté, que así no les digo, no les tiro manzanas. Equinor se llevaba 27 veces más que el gobierno local, donde en Australia se iban a instalar para extraer petróleo offshore. Entonces, también eso habla de, bueno, y ahí y ahí Equinor no se instaló, se retiró, porque el movimiento en Australia fue, fue muy fuerte. Bueno, vinieron acá a Argentina. Entonces, esa es la reflexión que nos tenemos que quedar. Uy, sí, la verdad que no salió tan bien. Para nosotros, no salió tan Nosotros, sí, 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 para nosotros. Bueno, tenemos más agradecimientos de Valeria, de Horacio, de Paula, de Néstor nuevamente. Néstor vuelve a insistir con la necesidad de capacitarse, militando contra el extractivismo y la protección de nuestra madre tierra. Aprovecho la conversación para dejarle a todos un deseo, felices fiestas, buen vivir, abrazos. Bueno, muchas gracias, Néstor. María ha compartido algunos enlaces, está bueno que ustedes ya lo tengan.
Bueno, ya se despiden. Y justo, no sé si hay alguna última pregunta o consulta, eh, pero estaba justo viendo si podía acceder al link de Drive para que tengan la biografía ya justo ahora en el chat. Ahora mismo los estoy generando. Pero bueno, nadie quiere prender el micrófono, ya estaríamos cerrando, concluyendo un poco la, este último encuentro. Así, acá está el link. Un Hola, hola. segundito. Se lo ¿Se escucha comparto. ahí? Sí, se Bueno, yo escucha. voy a aprovechar, Rafael, María y a todos y todas. Yo decía recién ahí en el chat de que a nosotros los entrerrianos, tempranamente conocimos el significado del consenso de Washington cuando en entonces Menem firmó que declaraba de interés nacional represar al río Paraná, y ahí algunos que ya esto pasó hace mucho, ya más de 25 años, aprendimos lo que significaba en términos geopolíticos el consenso de Washington, así que hoy leerlo a través de los consensos de los commodities o del extractivismo es realmente muy fuerte. Eh, yo siempre digo que este es el tiempo que nos ha tocado desde acá, desde Entre Ríos, en los últimos años, con las quemas de los humedales, las arenas que sacan de nuestros ríos y arroyos para alimentar la producción en vaca muerta. La verdad es que nuestra provincia, que es una tierra de agua, es muy frágil frente a este capitalismo salvaje, pero bueno, tenemos esa historia de lucha. Después, años después de la lucha por la represa, contra la represa del Paraná Medio, Entre Ríos peleó contra las pasteras sobre el río Uruguay, y bueno, y hoy hay, o sea, este extractivismo, digamos, se expresa de distintas maneras, ¿no? Como el fuego o como el impacto de esta lógica, ¿no? Que también tiene que ver con desafíos culturales. Creemos que la educación sigue siendo una herramienta de construcción política. Tenemos que darnos estrategias de innovación para poder hablar con los gurises desde las primeras infancias y también dar batalla en los canales que hoy se usan, como las redes y los medios que podamos ir construyendo esta resistencia, ¿no? Esta relocalización. Este, pero bueno, nada, quería agradecer porque todos los encuentros fueron de primer nivel. A mí me ha servido mucho actualizar la forma en que se estaban diciendo las cosas. Eh, y bueno, y quedar desde acá, a nosotros acá nos representa sobre todo Enzo, con su energía y como abogado, abogade, es las nuevas camadas de los entrerrianos que están cuerpeando la agenda socioambiental y en el territorio, así que ahí vamos. A todos los saludamos. Yo humildemente, nuestra organización se llama Ecurbano. Estamos trabajando en un movimiento muy interesante en todo el país que se llama Cuidadores de la Casa Común, que es un movimiento de base popular, de barrios populares, que están encontrando en las nuevas formas de habitar el territorio estrategias de turismo comunitario, de poder generar oportunidades laborales. Creo que el trabajo es un desafío de época muy grande y que creo que ahí hay mucho por hacer para pensar en el paradigma del cuidado. Así que bueno, eso quería aportar. Bueno, si me cuesta pensar el escenario de Milei que niega el cambio climático y que se caga de la risa de la contaminación de los ríos, la verdad. Por ahí puede ser un pedido para María o para alguien que me pueda decir algo acerca de este escenario, no sé. Muchas gracias por todo. Gracias, Horacio. No sé, si buscas palabras de aliento, no sé si las puedo llegar a tener, lamentablemente. Yo creo que el extractivismo va a avanzar, y va a avanzar, va a seguir avanzando. Mi preocupación ahora es lo feroz que va a ser, y, y el cuidado por quienes defienden el territorio, ¿no? La, la- la violencia en torno a sus cuerpos, esa.
es una preocupación que tengo. No sé si, no creo que sirva. Creo que lo importante va a ser salir a las calles y hacer escuchar las voces como sea y donde sea. Bueno, gracias María, gracias Horacio, gracias Ciro también por tu comentario en el chat. Es importante esto de generar comunidad y compartir información. Es lindo y valioso ir viendo cada vez más gente con voluntad política intentando generar un cambio a través del ejercicio de la democracia, desde el lado civil. Gracias por el espacio generado, muy buena la propuesta. Seguir ahora más que nunca que esta lucha en el contexto complicado que nos toca. Bueno, un poco en la misma línea de lo que estábamos reflexionando recién. Clarisa pregunta, ¿hay alguna posibilidad que viene grabación de este encuentro? Bueno, da pie para, bueno, y María también comenta, y me olvidé decirlo, paradójico de Entre Ríos prohibió el fracking, pero los primeros insumos. Sí, es increíble, ¿no? Un poco lo que comentaba Horacio antes, de cómo funciona, ¿no? Estas ramificaciones de los extractivismos, ¿no? En los territorios. Bueno, respondiendo a la consulta de Clarisa, y ya un poco para ir cerrando, les comentamos que todos estos encuentros van a estar subidos en el canal de YouTube de la Asociación Argentina de Abogados y Abogados Ambientalistas. De hecho, allí, en ese mismo canal, van a encontrar un montón de materiales, entre otros, la edición anterior de este mismo curso, pero con otros temas, ¿no? Se hablaba sobre derechos de la naturaleza, se hablaba específicamente sobre derechos de la naturaleza, derechos de los pueblos indígenas, hay una clase sobre derecho penal, ambiente y ecocidio, hay nuevamente otra clase de Quique, está Jorge Cuello hablando sobre educación ambiental en Argentina, que es un temazo, y muchos otros docentes de las ediciones que hemos compartido de este curso que, que cuenta con el acompañamiento de distintas organizaciones. Así que aprovecho, habiendo respondido esa consulta, agradecer especialmente la presencia de María y de Quique en el marco del cierre de este seminario virtual. Agradecemos también especialmente a la Red Latinoamericana de Universidades frente al Cambio Climático, agradecemos también a la Escuela de Formación para la Integración Latinoamericana, también a la Cátedra Libre José Gervasio Ortigas para la Integración, y también agradecemos a la Fundación Friedrich Ebert Stiftung Argentina, quien ha hecho posible que este seminario virtual sea de acceso libre y gratuito para todos y todas. Vamos a estar en contacto con ustedes a los fines de compartirles los certificados digitales de asistencia a este seminario. Les recordamos que pueden estar en contacto con nosotros a través de los emails o cuentas de redes sociales que están a disposición. Si tienen dudas sobre los materiales bibliográficos, no duden tampoco en escribir. Si quieren más material, no duden también en consultarnos. Podemos facilitar los contactos de los docentes en el caso de que tengan consultas concretas. Pero bueno, en líneas generales, estamos concluyendo este seminario, estamos muy contentos de la importante asistencia, de la importante y regular asistencia. Creo que en las últimas 4 semanas hemos visto casi las mismas caras y los mismos nombres a lo largo de estos encuentros para conversar sobre ambiente, clima y energía en América Latina y el Caribe. Les agradecemos a todos y todas nuevamente. Esperamos compartir una cuarta edición el año que viene y también ir generando muchas más instancias de capacitación, de formación y de educación ambiental, especialmente destinadas a las organizaciones de la sociedad civil, a las asambleas multisectoriales y compañeros que le ponen el cuerpo en los territorios. Bueno, les mando un fuerte abrazo y nuevamente agradecer por habernos acompañado estas últimas semanas. Un abrazo grande. Abrazos, gracias. Chao, gracias. Muchas gracias por todo. Por compartir el espacio. Chao, gracias. Abrazos.